La puerta del Hotel Hacienda se abrió como un telón de teatro, y entré sabiendo que, esa noche, todo sería una puesta en escena. El aire olía a hierba mojada y a perfume caro, el césped cortado dibujaba caminos de satén y las luces colgadas de los árboles imitaban constelaciones domesticadas. Llevaba un vestido azul oscuro, las trenzas recogidas en un moño bajo, tacones que no hacían ruido. Aprendí pronto a caminar sin llamar al guardia. En la recepción, una mesa con cajas rústicas, cintas de lino y sonrisas profesionales. Buenas tardes, señora, nombre completo, dijo la organizadora de bodas, blanca, de pelo liso impecable, con un clip en el auricular. Dije mi nombre, el mismo que el del novio, y buscó en la lista como quien busca un error tipográfico. Ah, sí, familia del novio. Sonrisa. Su kit de acceso. Me entregó una pegatina de papel blanca, con letras negras en mayúsculas. Limited Access Guest. Sentí el plástico fino pegarse a la punta de mis dedos como si me rechazara. Miré a mi alrededor. Los demás recibían pulseras metálicas grabadas, tarjetas rígidas con cintas de grosgrain, un pequeño obsequio con las iniciales de los novios en dorado. A mí me tocó papel. Es solo para organizar los flujos, ¿sabe?, dijo la organizadora, inclinando la cabeza en un ángulo milimetrado. Las áreas VIP y el salón de los padrinos tienen control de entrada. Control. Buena palabra para quien dicta, pésima para quien obedece. Me pegué la pegatina en el pecho, en el lado izquierdo, sobre el hueso que aprende a guardar cosas. El brillo frío de la cinta reflejó la luz y, por un segundo, me vi transformada en un recordatorio andante de que hija puede ser una palabra con asterisco. Un padrino pasó, con la pulsera tintineando, y me guiñó un ojo. Oye, gerente, ¿me guardas un agua si sobra? Sonreí de lado. Ni pregunten cómo lo sé. Cuando una mujer negra entra en un salón, el trabajo llega antes que ella. El pasillo hacia el salón principal olía a eucalipto y a azahar. En el panel con el mapa de mesas, mis ojos trazaron el diseño como quien lee una partitura. A eso me dedico. El lounge familiar brillaba en el centro, rodeado de mesas redondas con copas alineadas en triángulo. Busqué mi nombre. Lo encontré en el sector externo, mesa 12, lateral, cerca de la salida de servicio. Una mariposa de metal me cortó la respiración por un instante. Ah, aquí. La anfitriona apareció, demasiado amable. Si puede esperar por allí, por favor. Las fotos oficiales serán más tarde. Por allí era un puff de paja, al lado del altavoz. Documento, por favor. Se lo entregué. Vi a dos parejas entrar sin que les preguntaran nada. Protocolo, justificó, devolviéndome el carné de identidad sin mirarme. La música de cuerda empezó a esparcir azúcar por el aire. Mi madre apareció a lo lejos, con un vestido champán, el pelo recogido en ondas, un brillo que siempre supo encender cuando necesitaba un público. Le dijo algo al oído a la suegra de mi hermano. Las dos me dedicaron una sonrisa de porcelana, bonita de lejos, cortante de cerca. Recordé otras fiestas. Yo detrás de las cámaras, sosteniendo flores, ajustando velos, colocando sillas. Recordé la adolescencia, cuando decían, Ana es genial para estar entre bastidores. El bastidor es la palabra educada que usan cuando quieren sacarte del centro sin ensuciarse las manos. Pasé por el bar a por agua. ¿Es usted del personal, señora?, preguntó el camarero, automáticamente. No, soy de la familia. Él, avergonzado, yo, sin sorpresa. En el espejo detrás de las botellas, vi mi reflejo con la pegatina en blanco y negro, la etiqueta que me pusieron para que cupiera en una leyenda. Una dama de honor me rozó ligeramente y me pidió en voz baja, ¿puedes sostenerme el bolso? Voy allí un momentito. Lo sostuve 3 segundos y se lo devolví con una sonrisa que mi abuela llamaría una oración, de esas que protegen sin hacer ruido. Cuando la música cambió a un instrumental conocido, la organizadora corrió hacia mí con su portapapeles. Disculpa, cariño, estamos ajustando el flujo. ¿Podrías evitar el pasillo de los padrinos hasta el comienzo del brindis? Evitar. Un verbo pequeño con una sombra grande. Respiré hondo y me dirigí al lateral del jardín. El viento movía las bombillas como luciérnagas domesticadas. El vestido me rozó la rodilla y me dieron ganas de reír a carcajadas, pero me contuve. La risa, aquí, se convierte en prueba contra nosotras.
En el caballete con caligrafía, leí la frase elegida por los novios: el amor no tiene fronteras. Levanté la vista y vi la barandilla con una cinta de satén que dividía el salón central. La metáfora se presentó sola, sin ser invitada. De pie allí, tuve que recordarme que no fue hoy cuando intentaron enseñarme a encajar, fue toda la vida. Hoy solo me dieron material gráfico. Cuando volví al circuito del salón, mi madre ya venía hacia mí. Me cogió las manos entre las suyas como quien calienta algo frágil. Olor a laca y a azahar. Los ojos brillantes, la voz baja, una dulzura entrenada. Hija, hoy evita los líos, por nosotros. Miré la pegatina de papel en mi pecho, luego el brillo metálico de su pulsera, y me di cuenta de que, en aquella boda, la decoración más cara no eran las flores, eran las fronteras. Apreté los labios en una sonrisa corta que no prometía nada. Y antes de que me soltara la mano, incliné el rostro, acerqué la boca a su oreja y susurré, tan tranquila como una navaja guardada: «Mamá, ¿quién me ha puesto esto?». Ella fingió no entender, pero el temblor en la comisura de sus labios la delató. «Es solo el protocolo, hija. Ya sabes cómo son estas cosas», respondió, y cada sílaba venía envuelta en un barniz social, el mismo tono que usaba cuando quería que yo aceptara las humillaciones como si fueran amabilidades. La palabra protocolo se quedó dando vueltas en mi cabeza, como una etiqueta pegada por dentro de la piel. La música de fondo cambió a un jazz instrumental, y el sonido de las copas al chocar parecía puntuar mi rabia. Miré a mi alrededor. Todas las mujeres del salón central, blancas, sonrientes, llevaban pulseras plateadas. Cada una de ellas relucía bajo la luz cálida de las lámparas colgantes, mientras que mi acreditación, de papel, empezaba a arrugarse con el calor. Era como si la propia pegatina dijera: «Aquí no duras». Mi madre me acarició el brazo con un gesto ligero pero firme, y susurró: «Por favor, no estropeemos el día de tu hermano». Respiré hondo, tratando de dejar que el aire entrara sin romperme. «Estropear», repetí, tranquila. «No he sido yo quien ha empezado». Me miró como quien suplica sin hablar: «Aguanta un poco más». Mientras tanto, los fotógrafos hacían retratos de la familia del novio. Mi hermano, sonriente, junto a su esposa, sus suegros, las tías de renombre. Yo me quedé fuera, observando desde un lado, donde los focos apenas llegaban. El novio no me vio, o fingió no verme. Fue en ese instante cuando me di cuenta: el silencio es la invitación más disimulada al olvido. Caminé hasta el bar y pedí una copa de agua con gas. El camarero dudó, mirando de reojo mi acreditación, y luego sirvió. En cada microgesto, el mismo mensaje: eres una presencia tolerada, no perteneciente. Bonito evento, ¿verdad?, dijo una dama de honor que se acercó. ¿A qué te dedicas? Gestiono eventos corporativos. Ah, por eso estás tan cómoda, casi pareces del equipo. Sonreí levemente. No soy del equipo. Soy de la familia. Ella parpadeó, se rió sin gracia y se alejó, tropezando con sus propias excusas. Me acerqué al espejo más cercano y, por un instante, observé mi propia expresión. La calma que vestía era una armadura. Por dentro, mi cabeza trazaba mapas, conectaba señales. Trabajar en logística me enseñó algo: todo control tiene una fisura. Toda jerarquía, un error de coordinación. Y yo estaba a punto de encontrarlo. Mi mirada recorrió la sala a cámara lenta, como en una película. La mesa principal, llena de cubiertos relucientes. El lateral donde colocaron a los amigos lejanos. El pasillo que llevaba al backstage, donde el equipo guardaba el material. Un espacio tras bambalinas, invisible para los invitados. El mismo lugar que, irónicamente, siempre fue mi territorio. Respiré hondo y caminé hacia allí, con pasos medidos, casi sin hacer ruido. Los pasillos olían a madera encerada y a perfume masculino. Pasé junto a camareros que hacían equilibrios con bandejas de champán y entré en un pequeño salón lateral, donde una empleada ajustaba el panel de control de sonido. Me miró, un poco confundida. «Disculpe, acceso restringido», dijo. «Lo sé», respondí, mostrando la acreditación. «Soy Limited Access Guest. Creo que este es mi sitio». La mujer se rió, sin entender, y volvió a su trabajo. Me acerqué a la mesa de sonido y vi algo familiar:
el mapa de mesa sujeto con cinta adhesiva, lleno de anotaciones a bolígrafo. Y allí, en la esquina, mi nombre tachado, con una fina flecha que apuntaba a mesa 12, lateral. El mismo trazo elegante y curvado que reconocería incluso con los ojos cerrados. La caligrafía de mi madre. Apreté el papel entre los dedos, y el sonido del plástico al arrugarse pareció el chasquido de una decisión. Mientras volvía al salón, cada paso hacía eco de una frase antigua suya: tenemos que portarnos bien para no dar motivos. Crecí escuchando eso. Y entendí demasiado tarde que no dar motivos nunca salvó a nadie, solo enseñó al mundo a callarte con más delicadeza. Me detuve cerca del balcón, con el aire fresco en el rostro, y observé las mesas cubiertas de lino. En cada una pequeña tarjeta dorada con el nombre del invitado, caligrafía perfecta, olor a barniz. En la mía, el nombre estaba mal escrito, Anna con 2 Ns. Un detalle pequeño, pero cruel, una forma de convertirme en otra, de borrar lo que es familiar. Miré al cielo y pensé, quizás la dignidad sea eso, negarse a encajar en un espacio que solo te permite existir de forma provisional. Y, para quien me escucha ahora, quizás reconociendo este sabor a papel en la boca, le dejo una petición: quédate aquí conmigo. Esta historia todavía tiene muchas vueltas, y quien ya ha sido menospreciada con una sonrisa sabe que el silencio es solo el principio del ruido. Respiré hondo, guardé el mapa de mesas en el bolso y volví a caminar con calma, un paso a la vez. La orquesta empezó a tocar la música de entrada de los novios y, entre los aplausos, yo solo podía pensar: nadie me saca de una ceremonia que lleva mi sangre. Y fue justo ahí, entre las palmas y las luces, cuando una duda me atravesó la mente como un rayo. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para enseñarte a no molestar? La ceremonia comenzó con el ruido de los cubiertos siendo recogidos a toda prisa y el dulce sonido de los violines resonando por el salón. La orquesta intentaba convertirlo todo en eternidad, pero la eternidad solo dura hasta la primera mirada de reojo. Me senté en la mesa 12, cerca de la salida de servicio, y desde allí podía ver el brillo del salón central, donde estaba toda mi familia, menos yo. La alfombra de sisal formaba una línea recta hasta el altar. Las damas de honor, con vestidos en tonos pastel, posaban como flores ensayadas, y mi hermano, sonriente, esperaba en el altar como si nada estuviera fuera de lugar. Yo lo observaba todo en silencio, tratando de entender qué dolía más: la acreditación pegada en el pecho o el hecho de que nadie pareciera darse cuenta de que era invisible. La madre de la novia se acercó y me saludó con una sonrisa elegante. Ana, qué bueno que pudiste venir. Pensé que eras del equipo de decoración. El vestido es profesional. Gracias, respondí, y la palabra profesional sonó más a insulto que a elogio. Ella se rió, satisfecha, y volvió a su grupo de damas. El maestro de ceremonias pidió que todos apagaran sus móviles. Yo apagué el mío, pero antes saqué 3 fotos rápidas: la acreditación de papel, la mesa vacía a mi alrededor y el salón al fondo, con mi madre en el centro. Las guardé en un álbum llamado Limited Access. Todavía no sabía por qué. Solo sabía que necesitaría recordar cada detalle. La ceremonia continuó. Palabras bonitas sobre el amor, la unión y la igualdad. Frases que sonaban huecas en el aire, como si hubieran sido memorizadas en un idioma que yo no hablaba. Cuando el oficiante dijo: el amor acoge todas las diferencias, se me escapó una risa. Pequeña, corta, casi imperceptible, pero suficiente para que mi madre me lanzara una mirada. Esa mirada. La misma que decía: controla el tono de tu piel, de tu voz, de tu pensamiento. Al final, aplausos, lágrimas, abrazos. Yo seguí sentada. Vi a mi hermano y a la novia caminar por el pasillo mientras pétalos volaban por el aire. La pareja se detuvo para hacerse una foto con la familia cercana. La fotógrafa, confundida, preguntó: todos los hermanos juntos, ¿cierto? Mi madre respondió demasiado rápido: solo los del novio. El silencio que siguió fue cortante. Me levanté despacio y di un paso al frente. Pero yo soy la hermana del novio. La fotógrafa dudó. Ah, claro, disculpe, pensé. Mi madre interrumpió, seca: ella prefiere no salir. Fue ahí, entre flashes y aplausos, cuando algo dentro de mí se rompió, no con estruendo, sino de forma definitiva. Salí del salón y caminé hasta el pasillo lateral,
donde el aire era más frío y el sonido de la fiesta llegaba amortiguado. Me apoyé en la pared y dejé que mi cuerpo recordara que todavía existía. La acreditación en mi pecho comenzaba a despegarse por los bordes, el pegamento fallando como una dignidad antigua. Arranqué el papel y lo doblé en 4, como quien entierra un secreto. Mientras respiraba, escuché voces en la sala de al lado. Era la organizadora y otra mujer, riendo en voz baja. Fue la madre de él quien pidió que quitaran el nombre de la hermana de la lista central. Dijo que tenía opiniones demasiado fuertes. Imagínate, justo en la boda. Ah, entiendo, hay que mantener la armonía estética, ¿no? Claro. La familia tradicional es así, todo calculado. Me quedé allí parada, escuchando mis propias uñas arañar la pared. Cada una de sus risas era una leyenda para mi infancia. No hables alto, no contestes, este no es el lugar para eso. Salí despacio, sin hacer ruido, pero la sangre me latía demasiado fuerte para fingir neutralidad. Pasé por el espejo del pasillo y me vi de cuerpo entero, el vestido elegante, el rostro sereno y, por dentro, una mujer hirviendo. Pensé, así es como funciona el racismo disfrazado, con perfume caro y lista de invitados. Volví al salón principal y cogí una copa de champán de la bandeja de un camarero. ¿Quiere brindar, señora?, preguntó. Todavía no, respondí. Mientras la novia lanzaba el ramo y las cámaras parpadeaban, mi madre circulaba entre los invitados, saludando a gente que nunca recordó mi nombre. Y entonces, vi lo que no debía ver, un pequeño brillo de papel en su mano. Doblado en 4, igual que el mío. Sostenía otra acreditación, idéntica a la mía, pero aún con el pegamento intacto. Se había guardado la etiqueta que me dieron. Sentí que el cuerpo se me helaba. El ruido de la fiesta se hizo lejano. No parecía arrepentida, parecía satisfecha. Me acerqué despacio, con el sonido de los tacones ahogado por la alfombra. Mamá, ¿por qué todavía tienes eso? Me miró como quien sujeta una rienda corta. Porque es la forma más fácil de evitar una situación embarazosa. ¿Para quién? Para todos. La respuesta fue limpia, pulida, sin dudar. Miré a mi alrededor, el salón iluminado, el fotógrafo registrando sonrisas, el amor celebrándose bajo contrato. Y pensé, lo que llaman armonía es solo control con flores. En ese instante, me di cuenta de que el papel que me etiquetaba podía ser frágil, pero el silencio que lo sostenía era de acero. Doblé la acreditación de nuevo, con calma, y la metí en el bolso. Ya no era un símbolo de vergüenza, era una prueba. Y quien trabaja con eventos sabe, toda prueba sirve para montar un guión. Un guión que, esta vez, no terminaría con aplausos, sino con una revelación. La fiesta ya había entrado en el clímax de la euforia cuando decidí salir de mi rincón. Las luces de colores giraban como los faros de un barco que nunca vuelve al mismo puerto. Las risas resonaban desde el centro del salón, donde los invitados bailaban sobre una pista de cristal iluminada. El DJ mezclaba éxitos pop con temas de los 2000, y el aire estaba cargado de perfume dulce y bebida cara. Mientras la banda cambiaba de ritmo, caminé entre las mesas con la copa de champán aún llena. Era curioso observar. Todas las miradas que se desviaban de mí venían envueltas en sonrisas ensayadas. «Qué bueno que viniste, Ana. Estás preciosa. Oye, con esta luz te pareces a tu madre». Ese tipo de cumplido que no es más que un barniz para la incomodidad. Al otro lado, mi madre hablaba con el organizador y un hombre de traje beige, el gerente del evento. Apunté discretamente con el móvil y empecé a grabar un video. La cámara captaba a distancia, pero el micrófono lo registraba todo. «Tenemos que mantener el flujo como habíamos acordado», decía ella. «No quiero confusiones ni comentarios innecesarios», el hombre asintió. «Entendido, doña Marta. La señorita ya está en el sector externo». «Señorita». Así me llamó, señorita. La hija se convirtió en una función, el nombre, en un ruido. Di un paso más y reconocí uno de los papeles sobre la mesa. Una copia de la hoja de acceso. Había una tabla con nombres, colores y niveles. Oro, familia, servicio, limitado. En la parte superior, el correo electrónico de mi madre con su firma digital. ¿Y lo más cruel? La observación junto a mi nombre. Evitar fotos destacadas.
Sentí que se me revolvía el estómago. Cada línea de esa hoja de cálculo era una nueva versión de mi exclusión. Y todo allí tenía el tono de naturalidad de quien organiza mesas, no personas. Saqué el móvil y tomé una foto rápida. El flash se disparó por un segundo y mi madre se giró. «Ana, ¿qué haces aquí?» Su voz era firme, controlada, con ese mismo tono de siempre, el que mezcla incomodidad y autoridad. «Esta es una zona técnica, querida. Vete a tu mesa, por favor». Sonreí levemente. «¿Zona técnica? Pues me siento como en casa, punto». Ana frunció el ceño. «Ahora no, punto». «Ahora, mamá». «¿Cuándo, si no?» El gerente carraspeó, visiblemente incómodo. «No se preocupe, doña Marta, yo me encargo, punto». «No necesita encargarse de mí», dije, mientras se me escapaba una risa. «Ya lo han hecho toda mi vida». Se acercó un paso, y su perfume familiar me golpeó, una mezcla de lavanda y poder. «Por favor, no me avergüences, punto. Ya lo has hecho tú por las dos». Su mirada se endureció. La máscara social empezó a resquebrajarse. Solo quería evitar comentarios. «Ana, tu hermano se merece un día perfecto, punto». ¿Y yo qué me merezco? ¿Una pegatina en el pecho que diga que solo puedo entrar hasta la cocina? Su voz bajó. «Sabes cómo es. Tu forma de ser llama la atención, punto. Mi forma de ser o mi color». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía morder. El gerente desvió la mirada. El sonido de la pista parecía lejano. Podría jurar que hasta el aire del salón vaciló por un instante. Respiró hondo, recomponiéndose. «No hagas esto aquí, punto. Ya está hecho, mamá. Solo que no esperabas que yo supiera leer entre líneas». Salí lentamente, dejando la copa sobre la mesa. El champán burbujeaba, tranquilo, como si fingiera no ver el fuego que se había encendido. En el pasillo, me detuve ante un espejo. Mi reflejo temblaba un poco, pero mis ojos estaban firmes. Recordé la primera vez que sentí vergüenza de mi madre. Debía de tener unos 10 años. Estábamos en una comida familiar y una tía comentó que yo tenía un color bonito, pero rasgos duros. Mi madre se rió. No por maldad, creo. Por instinto. El mismo instinto que ahora la llevaba a borrarme, para encajar. Me senté en uno de los bancos de madera del jardín y dejé que mi respiración encontrara su ritmo. El sonido lejano de las carcajadas y del DJ parecía otro idioma. Saqué el móvil del bolso y empecé a releer el correo que había fotografiado. Evitar fotos destacadas, la frase quemaba más que el alcohol. Creé una nueva carpeta en el móvil. Wedding Profs. Renombré cada archivo. Limited Badge JPG. Setting Plan PNG. Mommy Mail 1 IPEG. Miré la pantalla y sonreí con la ironía de quien por fin entiende el juego. Por dentro, algo se reorganizaba. Ya no era la hija que aceptaba la vergüenza como protocolo. Era la mujer que sabía el peso de cada documento. Y fue entonces cuando el aire cambió. Oí pasos detrás de mí. Alguien se acercaba. La voz del gerente, ahogada. «Señora, me han pedido que recoja esas fotos». Doña Marta se ha puesto muy nerviosa, me giré despacio. «Te lo ha pedido ella, ¿verdad?» Él asintió. Incómodo. «Pues puedes decirle que no se preocupe. Las fotos ya están guardadas en la nube. Y si quiere borrar alguna, tendrá que explicar por qué». El hombre retrocedió, sorprendido. «Está diciendo que... punto. Estoy diciendo que aprendí a ser invisible, pero no tonta». Saqué la acreditación arrugada del bolso y se la tendí. «Toma, devuélvesela a quien la mandó a hacer. El pegamento ya no pega. Y, sinceramente, yo tampoco». Volví al salón, y las luces parecían aún más frías, pero mi pecho no. Porque ahora, cada detalle, cada mirada, cada risa de reojo, todo era material. Y quien ha vivido en el papel de la exclusión, un día aprende a escribir el guión de la venganza. Volví al salón como quien entra en un campo de batalla, solo que el arma, ahora, era el silencio. La fiesta seguía, bonita, grandiosa, organizada para parecer perfecta. Las luces danzaban en las lámparas de cristal y el sonido de las copas se mezclaba con las risas de las mesas centrales. Nada allí gritaba error, pero todo susurraba exclusión.
Me senté de nuevo en la mesa 12, el rincón olvidado cerca de la salida de servicio. Los camareros pasaban deprisa con bandejas llenas, esquivándome como si fuera un obstáculo. A mi lado, una pareja de conocidos comentó en voz alta: «Qué bueno cuando una familia sabe mantener el nivel, ¿verdad?». El hombre se rió. «Sí. La boda está de revista. Punto. Casi todos elegantes. Casi». El casi aterrizó en la mesa como un cuchillo de helado. No necesité mirar para saber que hablaban de mí. Respiré hondo y apoyé los dedos en el bolso, sintiendo el móvil, mi caja negra. La madre del novio, mi madre, brillaba en el centro del salón, rodeada de invitados. La gente la elogiaba. «Has pensado en todo. Qué buen gusto. Todo tan armónico». Armonía. Esa palabra que siempre fue la excusa perfecta para borrar lo que desentona. El DJ anunció el comienzo de los discursos, y el micrófono fue pasando entre sonrisas y lágrimas ensayadas. Cuando le llegó el turno a mi madre, todos aplaudieron. Sostuvo el micrófono con elegancia y dijo: «Hoy es un día de amor, de familia y de unión. Y el amor, cuando es verdadero, conoce su lugar». Sentí que se me tensaba todo el cuerpo. «Conoce su lugar». Sonrió al decirlo, pero yo entendí la sentencia. Yo era la prueba viviente de que, para ella, el amor tenía fronteras, etiquetas y acreditaciones. Saqué el móvil y abrí la carpeta Wedding Profs. Repasé cada imagen, cada audio. El correo impreso con la petición de evitar fotos destacadas. El mapa de mesas con mi nombre tachado. La grabación en la que le decía al gerente: «La señorita ya está en el sector externo». Todo estaba allí. Concreto. Miré al escenario, donde ella seguía discursando, con su vestido dorado reflejando la luz. Y pensé: ¿cuántas generaciones de mujeres negras han tenido que escuchar este mismo mensaje, dicho de tantas formas diferentes, y callar para no parecer desagradecidas? No. Esta historia no iba a terminar así. Abrí la aplicación de notas y escribí: «Cuando te menosprecien con sonrisas, no grites. Graba». Después, me incliné sobre la mesa y grabé un pequeño audio, hablando en voz baja. Si estás escuchando esto y alguna vez te han arrinconado en nombre de la paz familiar, deja que hable tu corazón. Comenta. Comparte. No estamos solas. Ningún silencio vale más que la verdad. Envié el audio a mi grupo de mujeres del trabajo, aquellas que sabían lo que era luchar por un espacio hasta en el ascensor. La mesa de al lado se rió de algún chiste, y yo seguí allí, serena. Por primera vez, sentí que el control se les escapaba de las manos para caer en las mías. Desde el escenario, mi madre finalizó el discurso: «Que el amor siga uniéndonos, incluso cuando el orgullo quiera separarnos». El salón aplaudió. Yo también aplaudí, lento, firme, con los ojos fijos en ella. Se dio cuenta. Y, por un segundo, la máscara de dulzura tembló. El DJ reanudó la música y el salón se llenó de baile. Fui al bar y pedí un zumo de jengibre. El camarero, el mismo que antes me había confundido con el personal, sonrió nervioso. «Usted es de la familia, ¿verdad? La vi en la mesa de al lado. Punto». «Sí, lo soy. Pero parece que se olvidaron de avisar». Trató de disimular la vergüenza, y aproveché para preguntar: «¿Sabe dónde está el equipo del DJ? Yo también trabajo en eventos, es curiosidad técnica», señaló discretamente. «Allí, en el pasillo del escenario, pero el acceso es solo para el equipo», sonreí. «No te preocupes. Ya estoy acostumbrada a los accesos limitados». Dejé el vaso en la barra y caminé en la dirección indicada. Pasé por el pasillo y entré en la zona de sonido, iluminada por monitores y cables. El DJ estaba concentrado, y en la pantalla, una lista de archivos en orden: entrada-novia MP4, discurso-padres MOV, video-sorpresa MP4. Un pendrive plateado parpadeaba, conectado a la máquina. Era el de la empresa de filmación. Saqué otro, el mío, el que siempre llevaba para el trabajo, y los cambié discretamente. Copié mis archivos en un nuevo directorio, revisión-ceremonial. Allí estaban las pruebas que había reunido. Ningún escándalo, ninguna palabra agresiva. Solo verdades, limpias, organizadas, registradas. Antes de salir, observé la gran pantalla central, apagada, en silencio.
Pronto se encendería para homenajear a la familia. Pero, por primera vez, alguien que no estaba en la lista también iba a aparecer. Volví a mi mesa y me senté, sintiendo el peso exacto de lo que estaba a punto de hacer. No era venganza por vanidad, era justicia por un nombre. Y, mientras el sonido del salón volvía a crecer, murmuré para mí misma, con una sonrisa casi serena. Quien me puso en el rincón olvidó que yo soy la que dibuja el mapa. Cogí el móvil, guardé el audio con un nuevo título. Prueba 5, cuando el amor conoce su lugar. Y miré al escenario, donde el video de los padres estaba a punto de empezar. El momento adecuado se acercaba. Y cuando llegara, lo que brillaría en la pantalla no sería el amor perfecto, sería la verdad con todas las luces encendidas. La luz del salón se atenuó. El DJ anunció por el micrófono, con voz animada, y ahora, un momento especial preparado por los padres del novio, un video en homenaje a la familia. Los invitados empezaron a aplaudir, y el sonido ahogado de las copas y los asientos al moverse resonó por el salón. La pantalla se encendió, mostrando imágenes antiguas de mi hermano de niño, en bicicleta, en el colegio, en su primer trabajo. El público reía, emocionado. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo a un ritmo calculado. Ya le había entregado el pendrive al ayudante de sonido minutos antes, con el pretexto de corregir un error de renderización. Nadie sospechó, al fin y al cabo, siempre fui yo la que resolvía los problemas discretamente. Las imágenes continuaron. Mi madre apareció en la pantalla, sonriendo, con su voz narrando en off. La familia es el espejo donde nos reconocemos. Y el amor, es el límite que nos protege. El límite. La palabra me atravesó como un cuchillo de cristal. En el instante exacto en que resonó, supe que el momento había llegado. El video terminó entre aplausos. Las luces volvieron y todos levantaron sus copas. Antes de que el DJ pudiera poner la siguiente canción, la pantalla parpadeó. El sonido del proyector cambió de tono y comenzó una nueva secuencia. Limpia, sin efectos, sin música. La primera diapositiva, una foto de la acreditación de papel, ampliada, ocupando toda la pantalla. Las letras negras gritaban sobre el blanco, Limited Access Guest. Los invitados miraron, confusos. Empezó el murmullo. Yo seguí sentada. La segunda diapositiva apareció, el mapa de mesas, con mi nombre tachado a bolígrafo y una flecha que apuntaba a mesa 12, lateral. La leyenda, sencilla, área de acceso restringido, según solicitud familiar. La música se detuvo por completo. El aire se volvió pesado. La tercera diapositiva mostró el correo electrónico impreso, el mismo que encontré en la papelera del camerino, evitar fotos destacadas. Firma, Marta, madre del novio. La firma aparecía nítida, elegante, innegable. El salón se sumió en un silencio que ya no era incomodidad, era revelación. Mi madre, en el centro, se giró hacia el técnico de sonido, desesperada. «¡Apaga eso! ¡Ahora!». Pero el video continuó. La cuarta diapositiva mostró capturas de pantalla del grupo Comisión de Boda, con frases destacadas. «Es un poco temperamental, mejor dejarla en un rincón. La hermana puede armar un lío». El público empezó a cuchichear. «Esto es en serio. Fue ella. Dios mío». Y, por último, la última diapositiva, una frase sencilla sobre un fondo negro. «La bondad no necesita acreditación». Las luces volvieron. El DJ, pálido, no sabía qué hacer. Mi madre, temblorosa, se puso de pie, sosteniendo el micrófono. Su voz falló en el primer intento. «Lo pedí yo. Fui yo». El sonido de las copas al chocar se detuvo. El novio, mi hermano, la miró, incrédulo. «¿Le hiciste eso a Ana?». Intentó hablar, pero la voz se le apagó. Todo el salón observaba, atónito. La suegra de la novia se llevó la servilleta a la boca, conmocionada. La novia apretó la mano de mi hermano. Me levanté despacio. Caminé hasta el centro del salón, con paso firme, y me detuve junto al micrófono que mi madre aún sostenía. «No te preocupes, mamá. Yo hablo». Cogí el micrófono. El sonido resonó, ligero, limpio.
Disculpe la improvisación técnica, comencé, con una media sonrisa. Pero, a veces, es necesario mostrar el backstage para entender la escena. Miré a mi alrededor, a cada rostro, a cada mirada dividida entre la culpa y la curiosidad. Durante meses, escuché que la boda trataba sobre la unión, el amor y el respeto. Y, sin embargo, fui tratada como alguien a quien había que limitar, porque mi tono, mi forma de ser, mi presencia, podían causar problemas. Mi madre lloraba ahora, con el rímel corrido por el rostro. Yo continué. Esto no va solo de una acreditación. Va de cuántas veces las mujeres negras son marginadas, incluso dentro de su propia casa, en nombre de la buena apariencia. Crecí aprendiendo a no montar una escena. Pero el silencio también es una escena, la más conveniente de todas. El salón entero permanecía en silencio. Solo el sonido de la respiración pesada de la gente llenaba el aire. Así que, si hoy han visto algo incómodo, genial. Porque la incomodidad es el primer paso del cambio. Devolví el micrófono a su soporte. Mi madre intentó tocarme el brazo, pero yo di un paso atrás. Hoy, mamá, me has enseñado algo nuevo, que el amor sin respeto también es una forma de humillación. Lloró más fuerte, intentando decir algo, pero el micrófono ya estaba apagado. Volví a mi mesa, y esta vez, nadie se atrevió a mirarme con lástima. Al fondo del salón, la novia me hizo un gesto tímido, no de culpa, sino de reconocimiento. Y mi hermano, inmóvil, solo pudo decir una frase corta, entrecortada, pero sincera: no deberías haber tenido que hacer esto. Sonreí levemente. Pero lo hice. La música volvió, vacilante, y el salón se movió en un silencio desconcertado. Algunos fingieron naturalidad, otros observaban con admiración. Y yo, por primera vez esa noche, respiré hondo y sentí que el aire me pertenecía. En la acreditación aún prendida en mi vestido, el papel comenzaba a despegarse por los bordes. La arranqué, la doblé con calma y la guardé en el bolso. Esta vez, no como un recuerdo, sino como un trofeo. El resto de la fiesta se convirtió en una película muda. La gente se movía, pero el sonido parecía venir de debajo del agua. Vi a mi madre ser llevada a una de las sillas por mi padre, que apenas disimulaba la vergüenza. Su rostro, manchado de maquillaje, parecía más pequeño. El vestido dorado, antes reluciente, ahora pesaba como una armadura rota. La novia intentó restaurar el ambiente con un brindis, pero las palabras tropezaban. El fotógrafo, avergonzado, apagaba el flash entre una foto y otra. El DJ bajó el volumen de la música y el salón se llenó de un tipo diferente de ruido, el de la culpa. Yo me quedé allí, de pie en medio de la pista, como si el suelo hubiera vuelto a reconocerme. Las miradas curiosas venían de todas partes, una mezcla de lástima y fascinación. Y, por extraño que pareciera, sentía paz. No la paz de la venganza, sino la de la verdad. Mi hermano se acercó a mí. Su chaqueta estaba arrugada y sus ojos, llorosos. Tenías derecho, dijo. No se trataba de derecho, respondí. Se trataba de un límite. Respiró hondo. A mamá le costará entenderlo. Punto. Quizás nunca lo entienda. Pero al menos, esta vez, no fue solo mi voz la que escuchó, fue la suya escuchándose en el eco. Asintió, tragando saliva. ¿Puedo pedirte una cosa? Punto. Depende. Punto. No te vayas todavía. Acepté con una media sonrisa. Me quedé. Minutos después, el DJ reanudó la lista de reproducción, intentando reconstruir la fiesta. Poco a poco, el ruido volvió, tímido, como un niño que vuelve a jugar después de un castigo. Pero nadie bailaba como antes. La alegría ahora tenía conciencia. Volví a mi mesa y, por primera vez, no estaba vacía. 2 damas de honor se acercaron, las mismas que antes se reían en el baño. Una de ellas me puso la mano en el hombro. No lo sabía, Ana. De verdad. Pensé que era tu decisión mantenerte al margen. Punto. Es lo que siempre piensan, respondí. La otra, más joven, bajó la mirada. Lo que hiciste fue valiente. Punto. No. Fue necesario. Asintieron y volvieron al centro del salón. Respiré hondo y observé los detalles a mi alrededor, el brillo del suelo, las flores que empezaban a marchitarse, el olor a perfume mezclado con nerviosismo.
Era impresionante cómo el lujo no conseguía disimular la incomodidad. Mi madre se levantó, tambaleándose, y vino hacia mí. Todos la siguieron con la mirada, como quien ve la escena final de una telenovela. Ana, empezó, con la voz ronca. Yo, exageré. Solo quise evitar situaciones embarazosas. No quería que fueras el blanco, punto. Lo fui de todos modos, ella desvió la mirada. Siempre llamas la atención, hija. Intenté protegerte, punto. Proteger no es borrar. Es dar espacio para existir. Se mordió el labio inferior. No te imaginas el miedo que he tenido toda la vida de verte sufrir por ser, como eres, punto. ¿Negra? Completé, asintió, en silencio. Entonces tu miedo se convirtió en un hábito, continué. Y el hábito, en control. Pero lo que tú llamas cuidado, mamá, yo lo llamé ausencia. Las lágrimas cayeron lentamente, y no evité su mirada. Por primera vez, parecía verme de verdad, no como hija, ni como el recuerdo de algo que necesitaba disimular, sino como una mujer completa, sin marco. Te quiero, dijo en voz baja. Lo sé, pero el amor sin valentía duele. Intentó tocar mi mano, y la dejé. Fue el contacto más breve y más honesto de nuestra vida. Desde el escenario, mi hermano interrumpió el silencio. Gente, creo que el amor también aprende. Las luces se volvieron hacia él. Siempre decimos que una boda es un nuevo comienzo, ¿verdad? Pues quizás hoy sea también el nuevo comienzo de nuestra familia. Algunos invitados aplaudieron. Otros lloraron. Mi madre levantó la vista y, entre sollozos, asintió. El salón, antes tenso, se relajó. La banda reanudó la música, ahora una samba suave, con una letra antigua sobre el perdón. Mi hermano me cogió de la mano. Ven, baila conmigo. Pensé en negarme, pero mi cuerpo respondió antes que mi mente. La pista se abrió y lo seguí. Bailamos despacio, riendo entre lágrimas. Apoyó su rostro en mi hombro y dijo, casi en un susurro, nunca fuiste una invitada, Ana. Siempre fuiste esencial. Las luces giraban sobre nosotros. La cámara volvió a disparar. Y, por primera vez esa noche, me vi enfocada, no como reparación, sino como una presencia legítima. Cuando la música terminó, los aplausos sonaron sinceros. No por el espectáculo, sino por el alivio colectivo. Mi madre, al otro lado, me miraba en silencio. Entre nosotras había un abismo, pero por primera vez, veía nacer un puente. Fui hacia ella, saqué la pegatina arrugada del bolso y se la tendí. Para que recuerdes que el papel se rompe, mamá. Pero el respeto, cuando es real, nunca se despega. Cogió la acreditación, con los dedos temblorosos, y se la guardó en el pecho. No necesité decir nada más. El sonido de la música, la risa tímida de la gente y el aire cálido de la madrugada ya lo decían por mí. La mesa se había reorganizado, y, esta vez, yo era el centro de ella. La fiesta fue disminuyendo poco a poco, como si el propio salón necesitara recuperar el aliento después de lo que había presenciado. Las luces bajaron, las conversaciones se convirtieron en susurros, y el DJ cambió el ritmo frenético por algo más lento, una melodía de cuerdas que sonaba a despedida. Me quedé sentada en un rincón, observando el final de lo que nunca fue un comienzo para mí. Al otro lado, mi madre hablaba con la organizadora. Su rostro aún hinchado, los ojos rojos, el cuerpo cansado de sostenerse en su propia culpa. La mujer sostenía un portapapeles y decía, sin darse cuenta de que yo escuchaba, Doña Marta, ha sido usted muy valiente al admitirlo. Nadie lo haría, punto. ¿Valiente? Respondió ella, amargando la palabra. Valiente ha sido mi hija. A mí solo me han dejado sin opción. Guardé esa frase como quien guarda una semilla. Era la primera vez que la veía señalarse a sí misma como parte del problema, y no como una mártir. Fui al bar, pedí un agua con limón y me apoyé en la barra. La empleada que antes me había confundido con el personal vino a servirme. Disculpe por lo de antes, señorita. No lo sabía, punto. Está todo bien, respondí, sin ira. Solo repetiste lo que te enseñaron. Quien sirve nunca es de la familia. Bajó los ojos, avergonzada. Pero ahora ya lo sé. Mientras bebía el agua, el móvil vibró con notificaciones.
El grupo mujeres que dirigen su propia historia estaba que ardía. Los mensajes llegaban uno tras otro. He visto el video. Ana. Alguien ha publicado un fragmento. Ha sido liberador ver a tu madre asumirlo. Gracias por hacer lo que tantas de nosotras queríamos hacer y nunca tuvimos el valor. Leí despacio, sintiendo que el corazón se me calentaba. Aquello ya no era solo mi historia, era un espejo encendido para otras. Respiré hondo y escribí una respuesta corta, sin heroísmo, solo con verdad. No se trataba de venganza. Se trataba de un límite. Y el límite también es amor. Lo envié y guardé el móvil. La voz de mi hermano resonó suavemente por el micrófono. Antes de terminar, quiero dar las gracias a mi hermana por recordarme que la familia está hecha de personas, no de papeles. No necesitamos escondernos para encajar. A partir de hoy, en cada evento de nuestra familia, su nombre estará en la lista, el primero. Aplausos. Verdaderos. Un sonido limpio, sin incomodidad. Miré a mi madre, y ella también aplaudía, con una sonrisa tímida, rota, real. Mi hermano bajó del escenario y se acercó a mí. ¿Deberías contar esta historia, Ana? No para herir, sino para enseñar. Ya la estoy contando, respondí, mirando el salón. Mira a tu alrededor. Algunos invitados venían a despedirse, avergonzados, otros sinceros. Una dama de honor me abrazó. Me has hecho pensar en cómo trato a mi hermana. Gracias. La noche avanzaba, y el salón, antes escenario de vergüenza, ahora parecía un confesionario colectivo. Nadie hablaba alto, pero había entendimiento en el aire. Y para quien me esté escuchando ahora, porque sé que alguien me escucha, quizás este sea el punto de inflexión. Si alguna vez te han relegado a un segundo plano, comparte esta historia. No es solo mía. Es de toda mujer a la que le han tachado el nombre de la mesa y le han puesto a prueba la sonrisa en el espejo. De repente, el DJ, quizás sin saber lo que hacía, puso una versión lenta de Ainte no Montaigne. Mi hermano me sacó a bailar de nuevo y, esta vez, mi madre también se acercó. Nos quedamos los tres en medio de la pista, improvisados, desalineados, auténticos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró, no sabía que te dolía tanto. Y yo no sabía que aún podías aprender. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Las luces danzaban sobre nosotros, el suelo reflejaba nuestros pies mezclados, y la letra de la canción repetía que nada es demasiado alto, ni demasiado lejos, ni demasiado fuerte para separar el amor de quien decide cruzar. Cuando terminó, mi madre me cogió la mano y dijo, casi sin voz, gracias por no renunciar a mí. Solo me negué a ser borrada. Ella sonrió, tímida, y me apretó los dedos. Sin acreditación, hija. Sin acreditación, confirmé. Mientras el salón se vaciaba y la madrugada se anunciaba en la ventana, me di cuenta de que, de alguna manera, lo que empezó como una exposición se había convertido en una reconstrucción. Y en ese momento, entre los pedazos de una noche de fiesta, lo entendí. No se trataba de ganar, se trataba de existir en voz alta. Guardé el móvil en el bolso. Miré la pantalla apagada y pensé, si el amor es real, no necesita contraseña para entrar. La madrugada llegó como una brisa cansada, lavando lo que quedaba de la fiesta. El suelo estaba cubierto de pétalos aplastados y copas olvidadas. Caminaba despacio, observando los detalles, con la misma mirada que uso cuando desmonto un evento al día siguiente. Solo que, esta vez, lo que se estaba desmontando era la farsa. El equipo empezaba a recoger las mesas. El ruido de los cubiertos y las sillas al arrastrarse sonaba como una banda sonora de cierre. La luz dorada de las lámparas ahora parecía más humana, menos espectáculo. Lo que quedaba era solo la verdad, y la verdad nunca es elegante, pero siempre es liberadora. Encontré a mi madre sola, cerca del jardín. Estaba sentada en un banco de madera, descalza, con los zapatos al lado, sosteniendo la acreditación que le había devuelto. La cinta adhesiva estaba gastada, amarillenta, como si hubiera envejecido 20 años en unas pocas horas. No he podido tirarla, dijo, sin mirarme. No hace falta, respondí, sentándome a su lado. Ya ha cumplido su función. Soltó una risa corta y cansada. Siempre tienes respuesta para todo. Lo aprendí de ti.
Solo cambié el tono. El viento mecía las hojas, y durante unos segundos nos quedamos en silencio. Respiró hondo, como quien intenta encontrar el punto exacto entre el arrepentimiento y el perdón. Sabes, cuando yo era más joven, también aprendí que una mujer negra tiene que ser discreta, que llamar demasiado la atención es tentar al destino. Y me lo creí. Cuando te vi crecer, pensé que si te contenía, te protegería del mundo. La miré, tratando de medir el peso de lo que escuchaba. Pero acabaste protegiéndome del amor. Parpadeó, sorprendida. Las palabras parecieron resonar en ella antes de asentarse. Sí, quizás sí. Mamá, crecí pensando que el respeto se pedía en voz baja. Hoy sé que el respeto se exige con la cabeza alta. Asintió lentamente, con la mirada perdida en la oscuridad del campo. Quería que supieras que estoy orgullosa de ti. Incluso cuando te callaba, sabía que eras lo que yo nunca pude ser. Y todavía puedes serlo, respondí. Pero para eso, tendrás que aceptar la incomodidad. La verdad duele, pero cura. Volvió el rostro hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo algo que nunca imaginé que escucharía de ella: gracias por exponerme. A veces, la vergüenza es el único espejo que nos hace vernos. Esa frase me desarmó más que cualquier defensa. Por primera vez, me di cuenta de que mi madre no era solo la villana de mi historia, era el resultado de otra herida, más antigua, heredada y nunca tratada. Nos quedamos allí, juntas, viendo el final de la fiesta. El sonido lejano del equipo desmontando el escenario parecía el latido de un corazón. Sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Recuerdas lo que decía papá cuando nos peleábamos?, pregunté. Que la familia era como un bordado, respondió. Bonito por el derecho, lleno de nudos por el revés. Pues quizás hoy le hemos dado la vuelta a la tela. Sonrió, una sonrisa ligera, verdadera. Y, aún así, sigue siendo bonito. El cielo empezaba a clarear en el horizonte, un trazo lila que anunciaba el amanecer. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como si, después de tanto tiempo, el aire volviera a ser mío. ¿Me perdonarás algún día?, preguntó en voz baja. Ya te he perdonado. Lo que no voy a hacer es olvidar. El recuerdo es lo que mantiene vivo el respeto. Apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos en silencio, solo escuchando el viento y el sonido lejano de alguien apagando las luces del salón. Pensé en cuántas veces, en otras bodas, fiestas, reuniones, mujeres como yo fueron arrinconadas, borradas en nombre de la armonía. Cuántas veces se tragaron la rabia para no estropear la foto de familia. Y sentí que esa noche no era solo mía, era una grieta abierta para todas ellas. Cogí la acreditación de sus manos, alicé el papel y susurré: esto no es un recuerdo. Es un registro histórico. ¿Y qué vas a hacer con él? Guardarlo. Para recordar que mi voz no nació ayer, solo se hizo adulta. Se rió levemente, y el sonido fue simple, humano, bonito. Antes de volver a entrar, miré el salón vacío y dije en voz alta: más para mí que para ella, si un día te sacan de la foto, no supliques para volver. Espera, porque la luz, tarde o temprano, te necesitará para completar el cuadro. Mi madre me cogió la mano, y salimos caminando juntas, una al lado de la otra. No había público, ni aplausos, ni música. Solo el sonido del amanecer cociendo lo que quedaba de nosotras. Y allí, entre el final y el nuevo comienzo, lo entendí: la justicia puede nacer del dolor, pero la dignidad florece en el perdón. El sol comenzaba a nacer por detrás de los eucaliptos del Hotel Hacienda, y la luz anaranjada atravesaba las cortinas del salón ahora vacío. Todo parecía más real a esa hora: las copas sucias, el suelo marcado por los pasos, los arreglos florales caídos sobre las mesas. El glamour se había ido, y lo que quedaba era el rastro humano, el más sincero que esa noche produjo. Cogí mi bolso, el pendrive y la acreditación. El papel estaba blando, el pegamento ya sin fuerza. Pasé el dedo sobre las letras desvaídas. Limited Access Guest. Por un instante, pensé en romperla, pero algo en mí me pidió que la guardara. No como rencor, sino como prueba de que incluso lo que intentan usar para limitarte puede convertirse en un recuerdo de liberación. Mi madre apareció en la puerta del salón, aún descalza. El pelo despeinado,
los ojos hundidos. Parecía más pequeña, pero curiosamente más auténtica. ¿Quieres que te lleve a la ciudad? Punto. No. Prefiero conducir yo, asintió. Claro. Ahora conduces tú. Sonreí sin ironía. Cogí la llave del coche y la abracé levemente. No un abrazo de reconciliación, sino de nuevo comienzo. ¿Vendrás el domingo a comer?, preguntó. Depende. ¿Seguirán separando las mesas por nivel de acceso? Se rió, una risa tímida y avergonzada. No. Creo que esa lección la he aprendido. Punto. Entonces quizás vaya. Caminé hasta el aparcamiento. El viento de la mañana me daba en la cara y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. Abrí la puerta del coche, me senté, respiré hondo y arranqué el motor. El sonido era familiar, reconfortante, casi una melodía. En el retrovisor, vi a mi madre observándome desde el porche. El sol le iluminaba el rostro y, por un segundo, me di cuenta de que el arrepentimiento también puede ser una forma de amor, siempre que vaya acompañado de un cambio. Cogí el móvil y grabé una nota de voz corta, hablando como si conversara conmigo misma, o con quien quizás necesitara escucharlo. No todo dolor merece venganza. Algunos merecen ser recordados. Porque es recordando cómo impedimos que se repitan. El color de mi piel nunca fue el problema. El problema es el miedo de los demás a ver su reflejo. Pero el reflejo no se borra, se expande. Hoy, la acreditación que intentaron pegarme en el pecho no me avergüenza, me identifica. Dice lo que quisieron ocultar, que estuve allí, y que ahora ya nadie me limita. Envié el audio al grupo Mujeres que dirigen su propia historia y apagué el teléfono. La carretera hacia la ciudad era larga, flanqueada por árboles que se mecían con el viento. El sol crecía en el horizonte y, a medida que aceleraba, una sensación de ligereza se apoderó de mi cuerpo. Era como si me estuviera desprendiendo de una capa antigua, una piel que ya había cumplido su tiempo. En la radio, empezó a sonar una canción, con una voz femenina, grave, poderosa. La letra decía algo sobre volver a casa siendo otra. Sonreí. Parecía una banda sonora hecha a medida. Cogí la acreditación del asiento del copiloto y la dejé volar por la ventanilla. El papel giró en el aire, libre, hasta desaparecer en el campo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi nombre cabía por completo en mi voz. El móvil vibró con un nuevo mensaje del grupo. Ana, nos has inspirado. Vamos a hacer una serie de videos sobre el racismo familiar. ¿Quieres abrir el primero? Respiré hondo y respondí con una sola frase. Sí, pero no para enseñar. Para recordar. La carretera se abrió ante mí, larga y dorada. En el espejo, la hacienda ya se perdía en la distancia. El pasado, por fin, se convertía en un punto en el mapa, visible, pero pequeño. Y mientras el viento me despeinaba, pensé, intentaron limitarme a una acreditación de papel. Ahora, soy yo quien escribe las credenciales. Aceleré. El coche respondió como si lo entendiera. Y, antes de cruzar la última puerta de la hacienda, miré por el retrovisor y susurré, para mí, para mi madre, para todas las mujeres que alguna vez han sido dejadas fuera de la foto. Acceso ilimitado. A mi historia, a mi lugar, a lo que es mío. La carretera parecía infinita, pero, por primera vez, no quería que terminara. El sol subía lentamente, dorándolo todo a su alrededor, y el viento que entraba por la ventanilla traía olor a tierra mojada, a nuevo comienzo. La radio estaba apagada, el único sonido era el motor y mi respiración, tranquila, rítmica, limpia. Pensaba en todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas y me daba cuenta de que, en el fondo, no se trataba solo de una boda. Se trataba de todas las invitaciones que la vida me había negado en nombre de la armonía. De todas las veces que me dijeron no es el momento, este no es el lugar, no exageres. Ayer, cada una de esas frases tenía un rostro. Y hoy, cada una de ellas había perdido su poder. Cuando volvió la cobertura, el móvil vibró con decenas de notificaciones. Mi nombre ya circulaba por los grupos familiares. Los comentarios eran una mezcla de asombro y defensa. Debería haberlo resuelto en casa. Era necesario exponer a su propia madre. Yo habría hecho lo mismo. No respondía nada.
Sus palabras ya no me pertenecían. Aprendí que quien se acostumbra a ser borrado no necesita justificar la luz. Más adelante, paré en una gasolinera. Pedí un café solo y me senté en el banco de hormigón para abrir el móvil. Un nuevo mensaje parpadeaba en la parte superior de la pantalla. Era de mi hermana mediana, Luciana, con quien no hablaba desde hacía meses. He visto el video. Me ha dolido. Pero gracias. Creo que yo también vivía con una acreditación y no me daba cuenta. Me quedé mirando esa frase un rato. Sus palabras me atravesaron con ternura y tristeza. Le respondí: pues arráncatela tú también, Lu. No necesitamos permiso para existir. Lo envié y guardé el móvil. Al lado de la gasolinera, había un campo de girasoles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Caminé hasta la valla y me quedé observando el amarillo intenso. Se movían lentamente, siguiendo el sol, todos girados hacia el mismo lado, pero ninguno idéntico a otro. Pensé en cuántas mujeres conocía que habían vivido toda su vida tratando de alinearse con la luz de los demás, olvidando la suya propia. Cerré los ojos y dejé que el viento me tocara el rostro. Sentí que el peso del pasado se disolvía como el polvo. Recordé cuando era niña y mi madre decía: hija, baja el tono. Una mujer guapa no habla alto y ahora, de adulta, lo entendía. Mi voz no era alta. Era necesaria. Volví al coche, pero antes de entrar, saqué el móvil y grabé otro audio. Esta vez, no para el grupo, sino para mí. Una promesa. Nunca más volveré a aceptar acreditaciones invisibles. Ni las de papel, ni las que vienen disfrazadas de amor, de jerarquía, de favor. Me sentaré a la mesa, aunque nadie me invite. Y, si no hay silla, traeré la mía. Porque no soy parte del evento, soy la historia completa. Pulsé guardar y dejé el archivo en la carpeta de recuerdos. De vuelta a la carretera, las palabras resonaban dentro de mí con una fuerza nueva. Era extraño, después de tanto dolor, el silencio ahora sonaba a victoria. Cuando llegué a la ciudad, el tráfico ya estaba despertando. Bocinas, vendedores, el mundo siguiendo su curso como si nada hubiera pasado. Y, al mismo tiempo, todo había cambiado. Me detuve en un semáforo y vi el reflejo de mi rostro en el retrovisor. El mismo rostro que, durante años, intentaron ajustar para que cupiera en marcos que nunca me pertenecieron. Sonreí. Las líneas de expresión parecían cicatrices hermosas. Marcas de quien resistió sin perder la ternura. El semáforo se puso en verde y un pensamiento simple me atravesó. El racismo intenta convencerte de que debes dar las gracias por ser invitada. Pero la vida es tuya. Tú eres el evento. Aceleré. Las ventanillas abiertas dejaban que el viento entrara y me alborotara el pelo. El sonido de los neumáticos en el asfalto parecía música, y por un instante, imaginé a todas las mujeres que me escucharían después, cada una conduciendo su propio camino, arrancándose su propia acreditación invisible. Y, en ese instante, entendí el verdadero significado de la palabra libertad. Es cuando el nombre que intentaron empequeñecer vuelve a caber por completo en el pecho. El sol ya estaba alto cuando por fin aparqué en casa. Apagué el motor y me quedé allí, unos minutos, mirando la llave en el contacto, un símbolo simple pero poderoso. Me susurré a mí misma, con una sonrisa ligera, firme, definitiva. Acceso concedido a todo lo que soy, a todo lo que merezco, a todo lo que viene después. Entré en casa y sentí que el silencio me abrazaba. Un silencio diferente, no el que esconde, sino el que acoge. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité los zapatos y caminé despacio por el salón. Cada rincón parecía respirar conmigo, como si toda la casa esperara que yo volviera a ocupar mi espacio por completo. El espejo de la entrada me devolvió una imagen nueva. Yo, el mismo rostro, el mismo pelo, pero la mirada era otra. Tenía firmeza. Tenía presencia. Tenía historia. Por un segundo, me quedé allí parada, enfrentándome a mi propio reflejo, hasta que me di cuenta de que la mujer que me miraba de vuelta ya no le debía nada a nadie. Fui a la cocina y preparé café. El aroma llenó el aire, familiar, cálido, íntimo. Me senté a la mesa y abrí el cuaderno donde solía apuntar ideas de proyectos que siempre dejaba para después. Escribí en la primera página una frase que nunca había tenido el valor de registrar. Soy la heredera de lo que quiera construir. Y ya nadie me da permiso para existir.
Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El día empezaba a abrirse en colores claros, y la gente de fuera seguía con prisa, como si el mundo tuviera prisa por continuar. Yo no. Por primera vez, podía quedarme quieta, solo sintiendo el peso ligero de mi propio cuerpo. Cogí el móvil, abrí la aplicación de voz y grabé lo que sería la última nota de esta historia, no una despedida, sino un manifiesto. Esta soy yo. La mujer que, durante toda una vida, se acostumbró a ser demasiado educada para reaccionar. Que confundió el silencio con la elegancia. Que creyó que ser buena era suficiente para ser aceptada. Pero aprendí que el racismo no se deshace con buenos modales, se enfrenta con claridad. Y que la dignidad no se suplica, se sostiene. Hoy, me he visto. Y, al verme, me he dado cuenta de que no soy una excepción. Soy una continuación. Soy hija de las que se mantuvieron en pie cuando el mundo quería que se arrodillaran. Soy nieta de las que sonrieron incluso cuando la invitación a la mesa nunca llegaba. Y ahora, me siento. Sin pedir permiso. Porque este lugar siempre fue mío. Guardé el audio y dejé el móvil sobre la mesa. Fuera, el sonido de los pájaros se mezclaba con el ruido lejano de la ciudad al despertar. El sol entraba por la ventana y caía sobre mis manos, calentándolas lentamente, un tipo de calor que no viene de fuera, sino de dentro. Cogí la taza, di el primer sorbo y cerré los ojos. El sabor amargo y dulce del café parecía un resumen de todo lo que había vivido, lo suficientemente amargo para recordar, lo suficientemente dulce para seguir adelante. Y mientras el día nacía por completo, una certeza se encendió dentro de mí. Intentaron limitarme a una acreditación, pero me convertí en el manual. Sonreí. Abrí el portátil y empecé a escribir el borrador de lo que sería el primer episodio de una nueva serie, una historia sobre mujeres negras, racismo familiar y giros morales. La primera línea salió sin esfuerzo. En la vida, la invitación más importante no es la que te envían, es la que te haces a ti misma. Cerré el documento, miré al techo y respiré hondo. Y antes de dar por terminado el día, dejé un último mensaje para quien quiera que escuchara esta historia. Si esta historia te ha atravesado, si alguna vez te han menospreciado con delicadeza, te han excluido con sonrisas o te han silenciado en nombre de la paz, compártela. Porque cada vez que una mujer habla, otra entiende que no está sola. Y cuando hablamos juntas, el mundo se reorganiza. Sonreí de nuevo, sintiendo el corazón ligero. Me levanté, abrí todas las ventanas de la casa y dejé que entrara el viento. Movió las cortinas, esparció el olor a café y se llevó lo que quedaba del aire viciado. Allí, entre el suave ruido de la ciudad y el calor del sol en el rostro, susurré en voz baja, para mí, para todas, para siempre. Acceso ilimitado concedido a mi voz, a mi color, a mi historia. Si esta historia te ha conmovido, si tú también has necesitado reconstruir tu propia dignidad, suscríbete aquí. Porque cada vez que una mujer negra se levanta, una multitud despierta con ella. Y, antes de que el café se enfriara, cerré los ojos y dejé que la última frase resonara dentro de mí. Ahora, ya nadie define mi acceso. Yo soy la llave.